las cifras de ayer fueron el doble de infectados en la capital que en la provincia de Buenos Aires, y en el conurbano hay muchas más villas que en la capital federal. Entonces, ahora yo creo que tanto uno como el otro están afectados por algo en números que son muy dramáticos en cierto sentido, pero muy sensatos cuando uno compara con lo que ha pasado en Chile, lo que está pasando en Brasil, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasó en Francia, en Italia, en España, en Suecia, en Noruega, donde lo quieras mirar, los niveles de contagio y de muertes son muy bajos en relación a la población, de modo tal que las performances de las autoridades de todo signo son muy buenas, a juzgar por los resultados. Así que este es un problema que, como queda dicho, todavía falta llegar al pico. Y claro. Vamos a ver cuando el pico se produzca, cuáles son las cifras y cómo se compara con el resto de los resultados. Pero no, por ahí no veo problema. También veo muy lejos las elecciones. Frente a temas como este, más hacerse cargo de la vieja, de la herencia económica que el país traía, la elección por ahora es una cosa lejana. Y yo creo que va a haber discusión política en las dos coaliciones, tanto en la coalición oficialista como en la coalición opositora. La coalición oficialista, los intendentes tienen mucho que decir porque ahora no son huérfanos que necesitaban la figura de Cristina Kirchner para ir a la elección, porque la elección que viene no es una elección de ejecutivos, donde se necesita una figura central que arrastre, sino que es una elección más local, diputados, senadores, etcétera, pero ahí los territorios pesan mucho, y por lo tanto los intendentes que están ejerciendo el poder y que tienen, muchos de ellos, un cable directo con la Casa Rosada, que no pasa por el Instituto Patria, esto les da mucha independencia en relación a la que tuvieron en la elección presidencial. Ahora, vos pensás que en la elección presidencial la presión de la opinión de gobernadores y de intendentes fue la que terminó convenciendo a Cristina Kirchner de que tenía que dar un paso atrás. De modo que la idea de poner a Cristina Kirchner como si fuera omnipotente es equivalente a pensarlo a Macri como omnipotente hoy. Hoy Macri, nada. Macri es una figura, un expresidente que está sosteniendo y le da expresión a la corriente más dura de Cambiemos, pero uno no podría decir, hay que esperar a ver qué dice Macri. Eso era antes, cuando tenía el poder, pero ahora no, ahora no. Ahora es más plural eso. Y además hay discusiones. Rodríguez Larreta sale junto con el presidente en la televisión, en las conferencias de prensa, y es cuestionado por sectores internos de Cambiemos, que lo empiezan a llamar Horacio Fernández Larreta, para jorobarlo, porque no le perdonan que haga la cosa sensata de colaborar con el presidente de la República. Gerardo Morales, que también le toca gobernar, acaba de decir que los que ven equivocado que colaboremos con el presidente tienen que ir al psicólogo. ¿Qué esperan que haga un gobernador en tiempos de pandemia? Sí, no, sí, eso sin lugar a dudas. Y viajemos y ruido dentro de los adentros. Sí. Hay ruidos, dentro del radicalismo hay ruidos.
el radicalismo tiene ruidos con el resto de los aliados de Cambiemos. Y dentro del sector oficialista, los gobernadores piensan de una manera, los intendentes piensan de otra, pero todo eso es la política, es ordenar lo que está ordenado, es fácil. Como decía Perón, el arte consiste en ordenar el desorden. Y hablando de, bueno, desorden, ¿cómo ves vos, y viajando un poco por las afueras, el fenómeno Bolsonaro? Bueno, Bolsonaro lo veo cada vez más saliendo de su órbita, para no decir desorbitado. Ha tenido una crisis en el gabinete que él mismo eligió y ha tenido crisis con ministros que contaban con un gran apoyo de la opinión pública y que estaban cumpliendo con eficiencia. Y cuando digo opinión pública me refiero a la opinión pública oficialista de Bolsonaro, porque Moro no es un tipo amado por el PT en Brasil, porque es el juez que le armó el juicio a Lula. Pero las bases de centro y de centro derecha de Brasil lo toman como una figura muy prestigiosa, y Moro termina peleado con Bolsonaro y ahora está manejando las cosas para llevarlo a Bolsonaro a un juicio político. Lo que pasa es que Bolsonaro no tiene partido político, en realidad lo que lo sostiene a Bolsonaro, lo que lo ha sostenido es que primero hubo una gran campaña de prensa que sostenía a cualquiera que estuviera contra el PT, y el que terminó estando en condiciones de presentarse a la elección para ganarle al PT fue Bolsonaro. Entonces fue sostenido en una oleada donde la prensa y las grandes cadenas de opinión pública lo sostenían porque era cualquiera menos el lulismo. Pero ahora ya no lo sostienen más, porque es insostenible. Así que se ha quedado sin eso. Y lo otro que lo sostiene es el ejército, es decir, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son una institución que goza de prestigio, es la institución más prestigiosa de Brasil, según todas las encuestas. Y goza, digamos, tiene además una tradición de pensamiento serio y moderado. No ha sido llevada a delirios como en otros, digo, no hubo un Pinochet brasilero, ni hubo un videlismo brasilero. Hubo un sistema institucional que se fue abriendo a sí mismo y que terminó dando el actual régimen político brasilero desde dos partidos armados desde arriba en su momento por los propios militares. Y cuando uno lee las cosas que escriben los militares o ve las conductas, digamos que Bolsonaro sale a decir ciertas cosas y aparece rápidamente algún militar de dentro del gobierno o de fuera del gobierno que dice no la contraria, pero que lo dice moderadamente, no, igual que el comandante chileno que en su momento cuando Piñera dijo que estaban en guerra contra el desorden, él al día siguiente hizo una declaración diciendo yo no estoy en guerra contra nadie. Sí, sí, sí. Así aparecen los militares, digamos, el vicepresidente es militar. Cuando él salió a hablar en contra de la Argentina al asumir Fernández, y a decir que no iba a venir, no solamente no iba a venir él, sino que no iba a venir nadie a la asunción de Fernández, el vicepresidente vino. Es decir, que ahí hay una fuerza de moderación, que es el ejército, que por supuesto no quiere tomar el poder como Bolsonaro le está pidiendo, porque Bolsonaro está pidiendo que los militares asuman el poder. El ejército no quiere asumir directamente el poder, lo que quiere es
sostener un poder ordenado, todo lo que se pueda, porque lo que terminó resultando el antilulismo expresado por Bolsonaro es un cachivache. Claro. Ahora, la Argentina, con la movida que hizo en la no ir a negociar en el fenómeno mercosuriano, ¿lo considerás como una señal positiva frente a ese frente a eso de que un Brasil representativo en el universo de vamos a negociar y síganme, ustedes los chiquitos que están atrás? ¿O cómo lo ves vos? Mira, Brasil es la potencia regional, de modo tal que, y digamos, para nosotros Brasil es como China para su región, digamos, es la China que tenemos, bueno, es Brasil, tenemos esto, no podemos estar peleados con Brasil, pero tampoco podemos aceptar cualquier curso de acción que Brasil imponga. Creo que la Cancillería se movió en ese angosto pasillo, porque lo que estaba proponiendo el ministro de Economía de Brasil era empezar a negociar acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, con Canadá, con medio mundo, que con la Argentina no solo no se había discutido, sino que se habían recibido señales de que la Argentina no podía acompañar en estos momentos. En este momento que tenés el 70% de la fábrica cerrada, los industriales argentinos a un gobierno que le dice, bueno, tenés cerrado, no te preocupes que vamos a hacer un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur. Lo matan al presidente. Es una cosa insostenible. De modo que lo que hizo la Cancillería fue decir, nosotros no queremos ser obstáculo para lo que ustedes quieren hacer, le dijo al resto de los socios. Pero nosotros necesitamos, para poder seguir esta sociedad bien, que nos den un periodo de gracia, de libertad. No vamos a acompañar, pero porque no podemos hacerlo. Este fue el asunto. Me parece que es una solución desgraciada, pero es la mejor de las soluciones posibles. Es una solución desgraciada porque es desgraciado el destino que ha ido teniendo el Mercosur, que Sí. no fue lo que fue pensado en su momento, sino que se fue desarmando, desestructurando, haciendo cualquier cosa. Pero el Mercosur es lo que es y es algo donde nosotros no podemos dejar de estar. Así El es. Bueno, gobierno de la Cancillería no decidió irse del Mercosur. La Cancillería decidió no acompañar ciertas negociaciones, pero sí acompañar otras, por ejemplo, el mucho más importante acuerdo con la Unión Europea, que como es un acuerdo que tiene 25 años de antigüedad y no se ha concretado. Y en muchos casos no se ha concretado porque las trabas venían del lado europeo, específicamente del lado francés. y claro, los franceses somos incompatibles comercialmente hablando, ¿verdad? Y para ellos defienden su agricultura. Y es lógico que un país defienda cosas. En el caso de ellos defienden por un motivo ni siquiera económico, porque ellos subsidian a su agricultura. Lo hacen por un motivo, digamos, de político y social. Ellos consideran que si no defienden a su agricultura, lo que van a conseguir es el despoblamiento de grandes sectores de Francia y el hacinamiento en las grandes ciudades que ya tienen bastante. Entonces, fueron siempre muy cuidadosos en ese aspecto. Y nosotros es lógico que seamos cuidadosos en sostener la estructura industrial que tenemos. Lo que pasa es que también es necesario que esa estructura industrial haga esfuerzos por alcanzar competitividad. No se puede vivir aislado. Es todo un tema, ¿no? Pues yo creo que una de las cosas que está acelerando este fenómeno pandémico con la gente recluidas en sus casas y demás,
está acelerando el proceso de modernización, por decirlo de alguna forma, del tipo de trabajo y las actividades en algún lugar, ¿no? Me parece que ahí se está produciendo algo nuevo que a lo mejor la gente no lo tiene del todo claro y no se está instrumentando de una forma organizada desde el Estado, ¿no? Y eso es algo que no sabemos bien para dónde estamos yendo, ¿no? Bueno, en realidad en los periodos de crisis y vertiginosos, que este periodo no está determinado por la pandemia. La pandemia lo que hizo fue acelerar tendencias que ya estaban, digamos. Lo que hizo fue poner abruptamente eso en funcionamiento, pero eso ya estaba, digamos, la robotización, el trabajo, está generando, te diría, tendencias contrapuestas, porque por un lado funciona la globalización, obviamente. El coronavirus es el símbolo de la globalización, un símbolo espantoso, pero nosotros, hay pandemia porque hay globalización. Esto es la demostración. Y hay búsqueda de soluciones que no son más eficaces porque no hay más globalización, porque tenemos administraciones de salud nacionales que compiten entre ellas a ver quién se queda con los barbijos, quién se queda con los respiradores. Es decir, si hubiera un gobierno mundial, si tuviéramos ese nivel de globalización, haría lo que intentó hacer acá, por ejemplo, Inés González García, al decir, vamos a utilizar los medios hospitalarios con un criterio nacional. No vamos a concentrarlos en Buenos Aires porque en Buenos Aires está toda la plata, sino que vamos a tratar de distribuirlos en todos lados. Bueno, si hubiera un gobierno mundial, pero no hay. Entonces, lo que hay son administraciones locales de un fenómeno que es global, por lo tanto, ineficiente. Hay globalización y al mismo tiempo hay tendencias, como ocurre en cada situación crítica, en cada situación de escasez, hay situaciones de encierro y de intentos de vuelta al proteccionismo, pero cuando uno mira si uno mira la lógica histórica, lo que ve es que la gran tendencia secular, es a la de procesos de integración cada vez mayores, ¿no? De la tribu al clan, del clan al feudo, del feudo a la nación, de la nación a las unidades continentales, y ahora, digamos, la búsqueda del proceso de globalización. Eso no se va a parar. En el medio de todo eso hubo la peste negra, la peste española, guerras, etc. Cada uno de esos momentos fueron como paréntesis de breve interrupción, pero la tendencia general no dejó de ser la misma, que es la de los procesos de cada vez mayor integración, y va a seguir siendo así. Bueno, Jorge, muy claro todo. Vamos a volver a hablar, vos sabés que vamos a volver, no te vas a librar de mí así fácil. Y esto se va moviendo permanentemente, así que bueno, ¿querés decir algo más? ¿Querés agregar algo más? ¿Tenés ganas de decir algo más o haces una... Está escuchando. ¿Cómo? Un saludo a mi familia que me está escuchando. Muy bien, saludos a la nieta, que la estuvimos escuchando también. Bueno, Jorge, te mando un abrazo y hablamos. Bueno, saludos. Chao, hasta luego.